derrames pleurales. Y patología pleural propiamente dicha. Muy bien. La patología pleural incluye primero un abordaje de la fisiología respiratoria con respecto a las presiones pleurales, algo de anatomía, y obviamente vamos a tocar la formación del derrame pleural, diferencia en lo que es un intrasudado y un exudado, cómo hacer la toracentesis, cómo cuantificar la cantidad de volumen de un derrame pleural, métodos de diagnóstico para confirmar la cantidad y ayudarnos en la toma de decisiones, sobre todo en la pleurocentesis, los diferentes tipos de derrames pleurales de tipo trasudativo, exudativo, derrames pleurales paraneumónicos, tuberculosos, enfisema pleural. Bueno, mencionamos que, como ustedes saben, el espacio pleural es virtual, hay permanente fluido que lubrica los movimientos permanentes del tórax con una tasa de producción de 0,15 mililitros por cada kilo. Habitualmente hay 10 ml por cada mitórax. Esta tasa de producción, o esta cantidad, perdón, producida es permanente, quiero decir, y se da por la tasa de producción y reabsorción de los linfáticos pleurales. La principal acción del líquido pleural es lubricar los movimientos respiratorios, tanto que se encuentran ustedes en reposo como los que hacen ejercicio. Entonces, la pregunta si uno se hace si existe derrame pleural en cavidades pleurales, y la respuesta es verdadero o falso. Sí, es verdadero, y la cantidad es pequeñita, es 7 a 10 ml por cada hemitórax, con un volumen de recambio importantísimo en el día que va desde 1 a 2 litros. Y como les dije, producto de la producción de los capilares a nivel de la pleura y reabsorción en los parietales, en los capilares ostomas linfáticos parietales. Como podemos ver en flechas rojas, son la tasa de producción del filtrado pleural y la de reabsorción dada por estos ostomas situados estratégicos de pleura parietal. Ayer hablábamos, o el otro día hablábamos, que cuando está obstruido estos linfáticos por células tumorales, definitivamente es la causa de los derrames pleurales recurrentes en los derrames pleurales de naturaleza neoplásica, cancerosa. Todo esto está producto de una tasa de filtración con presiones hidrostáticas, presiones osmóticas, presiones iniciales, que juegan justamente, como se ve acá, presiones capilares que salga del capilar en las presiones hidrostáticas, junto con una presión, digamos, de tipo intersticial, pero hay una presión que es la presión osmótica, que es extravascular, que tiende a, ustedes saben, mantener las presiones más bien hacia adentro. Igualmente, a la salida de este líquido, y producto de esta presión pleural negativa, favorece, digamos, el bombeo hacia los capilares linfáticos de lo que se va produciendo. Tenemos en cuenta que los movimientos de las presiones, quiero decir, pleurales, son diferentes a los cambios de volúmenes. Digamos, la inspiración, normalmente esto graficado en un proceso ventilatorio conectado a ventilación mecánica, la presión pleural más bien es negativa. Referencia a nivel de
los alveolos con respecto a la presión pleural, la que se llama presión transpulmonar, y es variable en inspiración y en expiración. Un derrame pleural es el acúmulo anormal de líquido que es detectable clínicamente y que hay muchas causas que pueden ser de causa inflamatoria in situ pulmonar o pleural pulmonar o extrapulmonar. Y la causa de los derrames pleurales con los mejores centros del mundo nunca es del 100%, si llega a saber en el 100%, siempre va a haber un 10 a 30% de causas no aclaradas de un derrame pleural. Pero sí sabemos que es patológico. Entonces nosotros tenemos acá una placa de tórax PA lateral derecha, con una sombra en la base pulmonar derecha, que es un emblamiento homogéneo, llamamos así, emblamiento de los ángulos post-cardiofrénicos, y debería haber en condiciones normales acá, si esto fuera realmente un derrame pleural libre, una curva de Damazón, que no se ve. Vemos en la lateral, acá se ve la línea superior del derrame, pero ¿por qué no se ve la curva de concavidad superior, margen externo más alto, típico de un derrame pleural libre? Las respuestas se dan porque este derrame pleural es llamado subpulmonar. El primer paso, entonces, no siempre es la función, sino es el análisis. ¿Por qué se ha presentado este derrame pleural? Y cuando decidamos hacer la función, tenemos que tener todo el equipo para poder no solamente realizar la función, ¿no?, sobre todo solicitar los análisis de acuerdo al contexto. Contexto hablamos, y es una palabra muy educada para poder decir, de acuerdo a lo que tú estás pensando, de acuerdo al real panorama en el cual te encuentras, en el hospital te encuentras, qué estás pensando, qué vas a pedir, qué te puede dar a pedir, a saber la causa de ese derrame pleural. Laboratorio disponible, correcto transporte. Bien, vemos esta otra placa de tórax, una mujer, ¿no?, sombras mamarias, que tiene elevación de uno de los diafragmas, una sombra patológica en este lado, y nos decimos cómo podemos distinguir si esto es parálisis frénica, un derrame subpulmonar, o es una masa. Entonces esto se ve como convexo más que cóncavo, como hace rato. Y acá existe derrame pleural, pues la respuesta es verdadero. Esta elevación del derrame pleural, como habíamos visto en el anterior, se trata de un acúmulo entre la pleura mática, tanto parietal como la visceral, llamados pulmonares, que uno tiene que hacer este artificio radiológico, colocar al paciente en decúbito lateral con el lado de la opacidad, extender los brazos hacia adelante, en una proyección de frente, AP, y ven cómo el líquido se desplaza, la opacidad se desplaza hacia cefálico, teniendo una altura del derrame, que ustedes pueden ir viendo por estas flechas, que corresponde mayormente a más de 1 centímetro. Y eso significa que es un derrame pleural funcional. Las causas fisiopatológicas del derrame pleural pueden deberse a alteraciones de las fuerzas de Starling, que habíamos visto, las presiones capilares hidrostáticas, las presiones oncóticas de la microcirculación, presiones negativas incrementadas en la cavidad pleural, aumento per se de la permeabilidad del capilar de la pleura, la microcirculación, y obstrucción o deterioro del drenaje linfático. Hay otra causa que sería el pasaje transdiafragmático de cavidad abdominal, digamos el peritoneo, hacia la pleura por conexiones linfáticas. Entonces, las que importan las presiones las fuerzas de Starling, presión hidrostática, ótica, presiones pleurales y aumento de la presión intersticial, van a dar casi siempre
un filtrado plasmático llamado trasudado, es decir, es el mismo concentrado de proteínas, ¿ya? Y de otro tipo de sustancias parecido a la concentración plasmática. Eso se llama trasudado. Pero cuando encontramos un aumento en la permeabilidad, una fuga de no solamente líquido plasmático, sino también proteínas y otros irritantes inflamatorios, ya podemos hablar de que está bien exudado. Es decir, ya hay inflamación capilar, ya hay infiltración tumoral o inflamación infecciosa, produce este aumento de la permeabilidad capilar vascular y que definitivamente es otro contexto clínico y ahí podemos decir que la causa es intrapulmonar o pulmonar y no es extrapulmonar, como puede ser una insuficiencia cardíaca o una hipoproteína en el caso de un trasudado. Cuando hay ascitis, cuando se ha operado a un paciente de una vesícula biliar por laparoscopia y se ha lamentablemente perforado tal vez esta vesícula en el intraoperatorio o ya estaba, el cirujano tiene que hacer intensas irrigaciones de cavidad pleural y muchas veces por pasajes transdiafragmáticos linfáticos hay pasaje del líquido de peritoneo a pleura. Esa es una causa también de pasaje de líquido de una cavidad a la otra. Entonces aquí tenemos las principales causas de la etiopatogenia de estos derrames pleurales. Una pregunta que hacemos: ¿qué cantidad de líquido pleural se necesita para velar o borrar el ángulo costofrénico y ser visible en la placa de tórax? 500 ml, 150 ml, 350 ml. ¿Alguien tiene respuesta? Hola, ¿está compartiendo? Sí, perdón. Para velar el costofrénico lateral se necesita 500, 150, 300 o 50 ml. Ya puedes velar y decir que ya hay un derrame pleural. Porque nos hemos acostumbrado en los hospitales a un saber, digamos, leve, mediano, mediocre, y decimos, parece que está veladito ahí un poquito. Tenemos que saber realmente que el ángulo en una placa de tórax bien tomada está velado. Y si está velado, hay derrame. ¿Qué cantidad habrá? En una placa PA, 150 ml. En una placa lateral para velamiento del costofrénico posterior, el receso posterior sobre todo, se necesita más. Perdón. Se necesitan, entonces acá, 100, 150 ml para que se vuelva el sexmo costofrénico en la cantidad, en la placa de tórax PA, y 300 ml para el velamiento del costofrénico posterior. ¿Y por qué es la curva de Damoso? ¿Por qué se ve y por qué a veces no? Lo más frecuente en un derrame pleural libre es que el acúmulo de líquido pleural sea hacia el margen externo, ya que por ahí se puede expandir, se puede desplazar, se puede acumular el líquido pleural en este corte hacia la pared externa, ¿no? Ya que ambas pleuras mediastinales no son tan desplegables, ¿no? El mediastino no es una cosa que se vaya a movilizar tan fácilmente, aunque cuando el volumen del derrame pleural es masivo, sí lo hace, y se pone en la situación hemodinámicamente inestable. Puede almacenarse hasta más de 4 litros en cada tórax. Entonces, esta visualización de tipo más bien física hace de que el acúmulo externo que se vaya viendo, que es mayor, tenga justo una concavidad de margen superior externo más alto que interno. Pero no es siempre visible, como hemos visto en otras personas. Y uno puede estimar la cantidad de derrame pleural. Por ejemplo, acá se puede saber qué cantidad de derrame hay acá. 1 litro, 2 litros, 3 litros. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme qué cantidad estima? O estamos hablando de un estimado, ¿eh? No estamos hablando de algo. Si cada tórax en un velamiento total tiene hasta 4 litros, acá podemos ver que está hasta la mitad, ¿verdad? Podríamos decir que hay por lo menos 2 litros.
yo estoy casi seguro que hay entre 1.5 a 2 litros. Y la forma más o menos de saber estimar es la siguiente. Partimos en 3 emisoras. Si está hasta la mitad, 1 litro. Si está hasta 2/3 partes, 2, 3 litros. Cuando está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral, hasta 4 litros, ¿no? Entonces, podemos decir que hay 1,5 litros en esta plaquita de tórax. Y uno se prepara para la evacuación, que no debe ser más justamente de esa cantidad. Entonces, aplanamiento del seno postofrénico, 100 a 150. Derrame que ocupa la mitad del hemitórax, de 1 a 1,5 litros. Todo un hemitórax hasta 3 litros. Este derrame pleural está desplazando el mediastino, el hemitórax opaco, propiamente dicho. Nosotros llamamos un derrame pleural masivo, ¿no? Es de una opacidad completamente, velamiento incompleto, con tendencia al aplanamiento diafragmático. Veamos acá, se ve directamente, no se ve el diafragma derecho. Y, claro, puede o no puede verse la línea del Damoso. Lo que llama la atención es el desplazamiento del mediastino, de la estructura cardiomediastínica, hacia el lado contralateral. Entonces, ¿cómo se define un derrame pleural masivo? Es aquel que produce una insuficiencia respiratoria o una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque está desplazando el mediastino, está colapsando las venas, el retorno venoso, y el paciente puede entrar en hipotensión, ¿no? Y puede hacer choque por fallo diastólico. No hay una diástole por presión extrínseca, justamente, cavidades derechas. Y eso constituye una emergencia. Es la única situación en la cual el doctor no se pone a razonar, ¿debo o no debo hacerlo? Tienes que hacerlo. Y debo de poner un tubo de tórax. La situación no necesariamente, la respuesta es no necesariamente. Ya vamos a ver que cuando se colocan tubos de tórax o tubos de pleurostomía cerrada bajo sello de agua, puede producir un edema pulmonar por expansión súbita del pulmón subyacente que está colapsado. Aumenta la presión capilar. Y hay edema pulmonar unilateral cuando se expande bruscamente. Por lo tanto, la decisión, pese a que es una emergencia, tienes que hacer la paracentesis, pero no debes sacar de golpe todo el derrame pleural. Puedes ir sacando progresivamente, ya sea por tubo de toracostomía o, si es que realmente está indicado, y cuando está indicado, cuando es pus, cuando es sangre. Cuando no es eso, uno puede hacer tranquilamente, en cuestión de 1 hora, con lo que llamamos paciencia, es la evacuación por toracocentro. Y como uno sabe que puede estar con derrame pleural masivo, a diferencia de una atelectasia pulmonar, donde he visto muchos médicos que se equivocan groseramente, y ponen tubo de tórax atelectasia por la forma del mediastino y por el rechazo contralateral del mediastino, porque la opacidad está aumentando los espacios intercostales, está desplazando el diafragma hacia abajo, ¿sí? Y obviamente hay un velamiento homogéneo. Acá, ¿es derrame pleural o es atelectasia? Pronto van a empezar a tomar decisiones y no se trata de dar cefotaxima o ceftriaxona o vancomicina para decir que eres neumólogo y empezar a facturar y a cobrar dinero, como lo están haciendo muchos juniors. Una vergüenza. Tenemos que dar mal a sus docentes, que nunca les ha dicho que la neumología se trata de prescribir antibióticos. A lo loco. ¿De dónde habrán sacado? No sé, mutaciones, triple mutaciones que va sufriendo la gente. ¿Me pueden decir si esto es derrame? ¿O puede ser atelectasia? Esto es un hemitórax opaco. ¿Alguien se le ocurre decir por qué es una u otra cosa? Hola, ¿están ahí? Hola, ¿estamos aquí? Sí, doctor. Ay, Dios mío. Hay un silencio sepulcral. Sí, doctor. Gracias. Disculpen el tono amargado del doctor. Olaf el amargado, pero bueno,
así nos ha tocado, como cuando uno está con estrés post-guerra, post-traumático. Entonces, estamos acostumbrándonos a hacer certificado de defunción en pacientes jóvenes. Por la pandemia, ¿no? ¿Qué opinan? Suelo ser más dinámico, más alegre, siempre más apasionado. Disculpa si el tono de la voz es un poquito, como insisto, el médico amargado. Atelectasia, doctor. Había una posición. A ver, la que ha dicho atelectasia nos podría decir, ¿cómo veis la silueta cardíaca? Si fuera atelectasia, las presiones pleurales negativas generarían que la silueta cardíaca, me refiero a este botón aórtico, la pulmonar, el punto de referencia a la orejuela, y todo esto de ahí, hubiera estado desplazado o jalado hacia el lado de la opacidad, viéndose muchas veces una columna visible, que se llama el signo de la columna desnuda. En este caso, más bien me parece, tanto el cilindro aéreo de la tráquea, que es esto, todo esto, más esto está desplazado hacia el lado contralateral. Entonces yo veo acá como un derrame pleural masivo, rechazo de mediastina, velamiento homogéneo sin broncograma, ensanchamiento de los espacios intercostales y ausencia de broncograma aéreo y el diafragma. Bueno, acá no se ve tan claramente, pero sí. Este es un gran derrame pleural, porque si fuera atelectasia, insisto, estaría el mediastino torcido hacia el lado de la opacidad. Hay otro tipo de formación de derrame pleural, que es el tumor fantasma o tumor evanescente o derrame pleural evanescente o derrame pleural intercisural. Esta es una placa de toraxpea de una opacidad, ya me ha pasado, que uno ve y dice, esto es una masa radiográfica, hace una placa de tórax y tiene una forma de elipse. Entonces, cuando uno no sabe que puede acumularse el derrame en la cisura menor, que es esta, la proyección lateral, y esta es la proyección frontal, horizontal de la cisura menor, pues peca de procedimientos como una tomografía de tórax, como yo alguna vez la pedí, y claro, médicos mayores de más experiencia me dijeron, no, esto es un derrame pleural fantasma. Esto generalmente es trasladado de diurético en el contexto clínico o hace un balance negativo y pide una placa de un tiempo y vas a ver que va a desaparecer. Y por eso se llama fantasma, una tumoración fantasma. Derrame pleural cisural de tipo trasudativo. Aquí vemos justamente el esquema que corresponde a la cisura menor y lo que llamamos derrame intercisural. La ecografía pleural, la ecografía en tórax cada vez tiene mayor valor. Es prácticamente una necesidad que todos los médicos de intensivo, de emergencia y neumólogos, dentro de las especialidades, estemos haciendo cursos diplomados y aprendiendo no solamente a ver colecciones pleurales para ayudarnos, sino también pulmonares, como ya veremos. Pues nos ayuda, en el caso del derrame pleural, a ver colecciones líquidas anecoicas o hipocoicas que están libres, o en este caso, esta colección, ¿ya? Podemos ver que tiene un inserto acá y también tiene acá otro, o sea que parece estar tabical. O acá es un derrame pleural con un tabique, un engrosamiento de la pleura, pero es un solo derrame unilocular, se llaman así, con pil pleural. Esto es pil. Pil es la cáscara, el casquete pleural del engrosamiento. Y marcamos acá y pues ahí se puede realizar la toracocentesis. La ecografía torácica es útil entonces en la valoración de enfermedades de parénquima, periférico, pleura, pared torácica, diafragma, mediastina. En gran utilidad para procedimientos intervencionistas. La principal ventaja es que lo puedes hacer en bedside, en el sitio, barato.
y le puedes revisar las veces que sea necesario. Entonces, creo que es una de las cosas que ustedes tienen que empezar a empoderarse correctamente para poder hacer bien su trabajo por el bien de nuestros pacientes. Ecografía torácica no es compleja, mucho más barata que una tomografía, menos radiación, ¿okay? Y en manos de neumólogos y radiólogos y médicos intensivos, prácticamente hay que integrarla en la práctica diaria. Podemos ver acá un derrame pleural, por ejemplo acá, la pleura visceral claramente, o podemos ver, moviendo un poco el transductor, el derrame pleural de un pulmón consolidado, atelectasiado acá, una atelectasia compresiva, y nosotros procedemos a la toracentesis y vemos si esto se expande o no. Interesante es hacerlo bedside, en la cabecera o en el sitio de la toracentesis. Nos da una seguridad en el procedimiento que es impagable. Acá podemos ver líneas A, que corresponden a pulmón normal, la reverberación de la línea pleural, repetición de estas imágenes, se ve en un pulmón normal, hacia acá el diafragma. Podemos ver la opacidad aquí arribita de un derrame pleural, un pulmón consolidado, y acá está la pleura diafragmática y está justamente la sombra hepática, y aquí estamos colocando el transductor. Hacer la pleurocentesis habitualmente es en posición sentada y lo podemos hacer en posición sentada. Aquí nos ve un derrame pleural, digamos, unilocular, y aquí multilocular o multitabical. A ver, ¿por qué no está viniendo? Si la sombra se ve claramente, es porque estaba tabicada. Tomografía de tórax nos ayuda muchísimo para ver el coeficiente de atenuación en unidades Hounsfield, que son las unidades a medir justamente las opacidades en pleura, en mediastino, que generalmente un derrame pleural va de menos 10 a más 15 unidades H, Hounsfield, que corresponde a un líquido pleural. Y nos permite ver acá, por ejemplo, un derrame pleural tabicado, colocado en la zona posterior, asociado a otras lesiones, que en este caso parecen ser colapsos pulmonares bivasales. O, en el caso acá, nos permite ver un derrame pleural, ¿no?, que está, digamos, doblando el botón a la aorta descendente, y si vamos a acceder a esto, tendrá que ser con tomografía o con ecografía pleural. ¿Por qué? Por el riesgo de la función de este vaso. Digamos, para poder saber si es que esto está sudado o es sudado. Debemos proceder a la toracentesis inmediatamente que hemos diagnosticado un derrame pleural, y ya les dije que no es la función, no es la adrenalina lo que juega. En épocas de pandemia hemos dejado de razonar correctamente, estamos actuando reactivamente. Es un pandemonium lo que puede significar un médico razonante o que razona en pandemia. La emergencia es permanente y cualquiera lideriza cualquier cosa, ¿no? Esa es una situación que desafortunadamente, pese ya estamos en más de un año de pandemia, el empoderamiento, el self-empowerment de gente que a veces, no sé, va solamente a los hospitales a tendrá cierto tipo de discordia, es lo que se ve en los hospitales ahora. Pero no es el primer paso el hacer cosas apresuradas. Ya saben ustedes que hay dos cosas que son patéticas en el ser humano. Una es actuar a prisa, sin razonamiento, estar moviéndose al son de su corazón taquicárdico. Y la otra es ser indeciso. No tener un plan de acción correcto. Y esas dos cosas son las actuales que son más patéticas del ser humano y que llevan a hacer cosas que son malas. Ya les dije que hay que hacer, razonar, ver dónde estamos, para qué voy a pedir, dónde voy a pedir. Esta opacidad se va a derrame, parece que sí, veamos, tenemos que hacer la punción, y cuando decidamos hacer la punción tenemos que tener todo el material y siempre proceder a la infiltración de lidocaína en cantidad de 5 a 10 ml.
En toda esta superficie que puede ser variable, el celular subcutáneo según la contextura física del individuo, y sobre todo intentar no tocar el borde inferior de la costilla, porque por aquí, desde que tenemos una escotadura, está el paquete vascular nervioso. Y si no eres bastante torpe, en este caso puedes lastimar y producir un hemotórax. El procedimiento es fácil, es de práctica. Generalmente es la posición en el jugador de golf, sentado el paciente. Realizamos los espacios intercostal posteriores, generalmente en la línea para escapular o escapular medio. En el séptimo, octavo espacio intercostal procedemos a la infiltración. Se coloca realmente un Venocat, una llave de 3 días, se hace la función, se ve que estamos en líquido pleural y bueno, se va movilizando la llave de 3 días para obtener la cantidad necesaria, evitar que entre aire en los espacios en la cavidad pleural, y si entró aire, por algún motivo, tratar de sacarla. El procedimiento es práctica, sobre todo, ¿no? Para hacer una pleurocentesis diagnóstica bastan con 30 a 50 ml. Normalmente yo saco según unos 100 ml, si es que se puede, y se va mandando a un estudio citoquímico, a un estudio bacteriológico y a un estudio de citología o Papa Nicolau. Eso es lo clásico. En el estudio de citoquímico se pide pH, glucosa, deshidrogenasa láctica, proteínas totales. Y bueno, según el contexto, uno puede pedir adenosina. En Bolivia debemos pedir, porque es una enzima que está muy elevada, es muy sensible en exudados tuberculosos. Después se solicita muchas veces amilasa si se trata de un derrame pleural de sospechas que puede ser asociado a una pancreatitis, etc. Ese es y recuento de células. ¿Y cuántas células hay por milímetro cúbico? ¿Y qué predominancia es? ¿Neutrofílica, polimorfonuclear o mononuclear o linfocitaria? Y además, en la citología, en el Papa Nicolau, te fijan si son células de aspecto neoplásico, ¿no? Y además se manda a hacer tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen, con cultivos bacterianos y cultivos, si es necesario, para tuberculosis. Y en algunos casos ya se está autorizando en nuestra Escuela Técnica de Salud la realización de GeneXpert, biología molecular para el diagnóstico de tuberculosis, aunque tiene muy baja rentabilidad, en algunos casos sí se tiene. Bueno, es lo que se hace, la paracentesis diagnóstica. ¿Y cuáles son las indicaciones? Cuando un paciente tiene derrame pleural masivo, alivio de la disnea, disminuir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso. ¿Se puede hacer en derrames pleurales que están asociados a la ventilación mecánica? Claro que sí. Descartar una infección en el espacio pleural, y toda neumonía que se complica con un derrame hay que funcionar. Si hay dolor de tipo pleurítico asociado a un derrame, y el derrame pleural es sintomático y es más de 150 ml, bajo guía ecográfica sí se debe hacer. En el contexto clínico de una insuficiencia cardíaca se debe hacer. Pues no, primero tendrías que ver la respuesta al tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, con tratamientos de la reducción de la pre y postcarga, con diuréticos, y si no movilizas el derrame pleural después de 72 horas prudentemente, y sospechas que, por ejemplo, el derrame pleural es izquierdo, digamos, generalmente es más derecho, o es bilateral y no hay cardiomegalia, pues ahí tienes que hacer paracentesis y andar solicitando todo lo que tienes que solicitar. Lo que vemos, esa es la teoría, eso es lo que vemos en la práctica, donde no hay una supervisión de neumología, es que se piden inclusive criterios antiguos de LASH, que ya les voy a decir, que tienen que ver con reacción de Ribalta positivo, etcétera, que no tienen nada que ver, y muchas muestras se pierden. ¿Qué me tocó ver? ¿Dónde está la adenosina de este paciente? No, se guardó en laboratorio y todos, o sea, no hay un agente responsable. ¿Por qué se apresuró en hacer el procedimiento, no? ¿Por qué? Porque quería tener la primicia. Está bárbaro. Yo también he actuado en el sentido de que quería hacer práctica, pero práctica desde el punto de vista de las decisiones metacognitivas. ¿Por qué? Porque se trata de un paciente.
estamos perdiendo el horizonte de qué es un paciente. En la pandemia nos estamos acostumbrando a contar muertos. Cuando no son tuyos, no pasa nada. Cuando son tuyos, pasa todo. Culpas a todos. Entonces no es ni una ni otra cosa. Hay que contextualizarnos. Y antes del pandemonio ya estábamos actuando mal. Ya estábamos actuando mal. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una decisión sabia, una decisión correcta, yo diría más que sabia, contextualizada, de saber qué voy a pedir, qué estoy pensando, y no apurarme, no hiperventilar y hacer la función. Estaba pensando qué pienso, si es un retrasado, ¿por qué voy a pedir? Tengo que ir a hablar al laboratorio, y ahí viene la otra situación, ¿no? La falta de comunicación, la falta de trabajo en equipo que es ilusorio, donde vivimos en una torre de Babel hablando todos castellano. Una persona dice otra cosa, voy al hospital, y mi interna me dice, la doctora dice que no le ha llegado la muestra, voy a la enfermería me dice que no le han tomado la muestra, voy al laboratorio, el laboratorio dice que nadie la ha traído, y así. Y el familiar exige que... Y estamos así. Y es el pan de cada día. Antes de la pandemia ya se actuaba. ¿Ustedes creen que está bien? No, para ustedes no significa nada. Para el paciente significa la vida o la muerte. Antes de la pandemia. Entonces, una persona responsable debería saber, y así lo hacíamos los residentes en el hospital en Buenos Aires, inclusive en el hospital japonés de Santa Cruz, me responsabilizaba de llevar personalmente al laboratorio y recoger los resultados. Y en menos de 24 horas estaba el citoquímico, el bacteriológico. Y a las 72 horas ya tenía que estar el cultivo, la citología. Y se hacía la biopsia, lo mismo. O por lo menos saber cuándo iba a estar. Sin embargo, eso ahora te pasan la pelotita. Y con el respeto de ustedes, el que gana es el más pendejo. ¿Y quién es el más pendejo? El que no hace nada. La ley del menos esfuerzo y el chupamedia de siempre. Pero es así. Y bueno, y se creen la gran cosa y salen afuera y no son nada. Bueno, así nomás. Aquí estamos haciendo el drenaje de un paciente, todavía tenía algunos cabellos ahí, creo que es hace 10 años, y podemos ver un derrame pleural cerebrático, ¿no? Donde estamos dejar fluir una cantidad que viene lentamente y que no deberá sobrepasar 2 litros si lo hacemos en más de media hora para evitar el edema pulmonar unilateral. Y se va pidiendo todas estas cosas, ¿no? Químico, el pH casi siempre se pide en gasometría, citología, la cantidad necesaria aquí está para hacer los diferentes tipos de análisis. Por lo tanto, si tú sumas más o menos, como máximo, 100 ml es suficiente. De 30 a 50 son suficientes. Para hacer Papa Nicolau a veces te piden un poco más, por eso llama 50 mando generalmente a exámenes que tienen que ir y otros 50 a Papa Nicolau. ¿Cuáles son las causas del derrame pleural más frecuente? Este estudio, ya van a ver, el doctor Luz, que en paz descanse, recién ha muerto. Richard Light ha dado una investigación toda su vida a la pleura, y en honor a él hablaremos más en los próximos minutos, donde se fijan ustedes en todos los, en Filadelfia, Estados Unidos, en todos los derrames pleurales, lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Que funcionan todas las derrames pleurales? No, a menos que sean masivos o sospeches en infección. Si no mejora con tratamiento en balance pleural negativo, sí puedes hacer la toracentesis. Mismo en derrames pleurales asociados a palos renal. Le siguen los paraneumónicos, los neoplásicos, las tromboembolias pulmonares, las virosis, no necesariamente COVID, hay otras. Y fíjense que la tuberculosis en Estados Unidos está ahí abajo. Sin embargo, en nuestro país está cabeza a cabeza con el cáncer ahora. Serían estos 3 primeros, y tuberculosis tendríamos que subirlo acá y ponerlo inclusive por encima de la neoplasia, según el contexto de dónde viene el paciente. ¿Qué vamos a pedir? En esta pirámide priorizamos siempre si está sudado o exudado, para lo cual nos vamos a basar en los criterios de la... Tenemos que hacer la solicitud de un pH, glucosa y LDH, un recuento celular, que tiene que ver para
saber si es un exudado, digamos, de predominio mononuclear o polimorfo nuclear. Ya tenemos que ir pidiendo estas otras solicitudes que son complementarias y solidifican nuestro diagnóstico, la citología. Un exudado mononuclear con ADA bajo, con citología negativa, ¿excluye una neoplasia? No. ¿Tengo que volver a pedir? Sí, probablemente una nueva citología y ver el contexto. Un exudado mononuclear con ADA elevado, ¿confirma una tuberculosis? No necesariamente. ¿Cómo está la citología negativa? La baciloscopía negativa. ¿Confirma una tuberculosis? No necesariamente. Lo que confirma suele ser una biopsia pleural. En el contexto clínico, siempre, primer escalón, segundo y tercer escalón. Es exudado o trasudado. Los antiguos criterios del AL todavía en algunos hospitales, hasta hace poco se decía, represión de Ribalta positivo, densidad menos de 1.015 o más de 1.015. Hay muchas células, pocas células, más de 3 gramos de proteína. El aspecto nos puede fallar. Y aquí está justamente el doctor Richard Light, cuyo último libro, la última versión, la 6ª edición de enfermedades pleurales, ¿ya? Que si ustedes quieren, se los puedo pasar en formato digital. El doctor Light, pues, es el que ha revolucionado todo esto. Que en paz descanse, él estudió y verificó que no era necesaria reacción de Ribalta y las sensibilidades y especificidades de cada uno de estos 3 criterios para saber si es exudado o trasudado fue muy importante en el desarrollo de esto, que es una pregunta fundamental en las lesiones pleurales, en buenos clínicos, porque en manos peligrosas, cualquier cosa importa cualquier cosa. No, para los todólogos, importa the money and the cash. Entonces, tenemos la relación pleurocérica de proteínas, es decir, saco líquido pleural 2 horas antes o 2 horas después en condiciones ideales, o por lo menos un día antes o un día después, deberías pedir también en sangre y hacer la relación, la división entre lo que obtuviste en el líquido pleural y lo que está en la sangre. Y si esa relación es de 0,5 o más de 0,5, un criterio de parte. Sensibilidad para diagnóstico, 86% en exudado. Y especificidad, 84%. La relación de esta enzima, deshidrogenasa láctica, una enzima inflamatoria inespecífica, pero que ha exudado a través de la fuga capilar, que está incrementada, la permeabilidad capilar, y su relación pleurocérica de 0,6 o más de 0,6 tiene un 90% de sensibilidad y especificidad no tan alta, 82%. Fíjense este otro valor. Cuando yo miro la LDH en la pleura y se alcanza 2/3 partes del límite superior con el cual está trabajando el laboratorio de referencia, ya tiene una sensibilidad 82 y una es más específica 89. Entre ambas situaciones, uno o más de uno, tenemos 97% de sensibilidad y una especificidad de 80. Ninguno tiene que ser para que sea trasudado, ¿ok? Ninguna de estas tiene que ser para que sea trasudado. Y si has usado diuréticos, ¿qué pasa? Si has usado diuréticos, Garrido, Villena, autores como Porcel en Chile, han estudiado y el colesterol sirve y la relación pleurocérica de albúmina sirve. Es más de 43. Un solo valor es más exudado. Si la relación pleurocérica de albúmina es menos de 1.2, estamos hablando de un exudado también. Si es más de 1.2, es trasudado. ¿Cuándo has usado diuréticos antes, en el caso de un derrame pleural? A veces los doctores dicen, le daré corticoides, antibióticos, pero no ese es el tratamiento. Primero, verifica si tiene criterios de insuficiencia cardíaca, tiene ortopnea, tiene insuficiencia yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edemas, etc. Las causas de trasudados, entonces, insuficiencia cardíaca, el hidrotórax hepático, síndrome nefrótico, fallo renal crónico, menos frecuentemente, mixedema, síndrome de Meigs, tromboembolismo pulmonar, diálisis peritoneal, etc. Y exudados. Los más frecuentes lo podemos dividir en 3 grandes grupos.
los predominantemente neutrofílicos, paraneumónicos, y los predominantemente mononucleares, tuberculosis y o neoplásicos. Ahí abajito están las asociadas a colagenopatías, lupus, por ejemplo, tromboembolismos pulmonares, procesos abdominales, y bueno, misceláneos. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Vamos a pedir. Todo esto vamos a pedir, y estos son los valores normales. La glucosa, pH, en qué situaciones se encuentra alto, en qué situaciones se encuentra habitualmente bajo. pH más de 7.5 generalmente se encuentra entre exudados. Y en exudados, pH es más de 7.3, y menores a esto casi siempre obligan a pensar en que hay un metabolismo anaeróbico como en las infecciones, pero también se pueden encontrar en algunas neoplasias, por si acaso. El predominio de células. Una cosa es encontrar más de 50.000 células y otra cosa es encontrar 2.000, 3.000 células. En un paraneoplásico, en un paraneumónico, en un empiema vas a encontrar muchas células, más de 50.000. A predominio polimorfo, claro. Cuando encuentras predominantemente eosinófilos, o es que ha entrado aire, o se trata de un derrame pleural asociada a aspergilosis, poco frecuente, pero puede darse, parásitos, o neoplasia, linfoma, habitualmente. O, si digamos, en el recuento celular no se encuentran células mesoteliales, y el toxicólogo dijo, células mesoteliales quiescentes, escasas, no veo, es porque hay granulomas habitualmente de tipo tuberculoso. Muy pocas veces neoplasia, pero la ausencia de células mesoteliales nos orienta a una derrame pleural tuberculosa. Las células mesoteliales están reactivas o con cambios de tipo de aspecto neoplásico, pues ya estás pensando en un derrame pleural tumoral neoplásico. Eritrocitos, hay que distinguir entre lo que es derrame pleural por hemotórax o un derrame pleural hemorrágico. ¿Y cómo sabes? El aspecto sale fácilmente sanguinolento a veces. Bueno, tú agarras, pones en el frasco y ves si coagula inmediatamente o no. Si coagula inmediatamente es hemotórax. O pinchaste el vaso o realmente el paciente está sangrando en el contexto clínico. O si no coagula, pues es un derrame pleural hemorrágico, es diferente. Eso es antiguo. Los derrames pleurales hemorrágicos son neoplasia, primera vez, segunda vez, piensa siempre en neoplasia, tercera vez neoplasia. Casi siempre son neoplásicos. ¿Ya? Entonces, una cosa es tener un derrame pleural hemorrágico y otra cosa es tener un hemotórax. ¿Y cómo podemos hacer? Si es traumático, a veces tengo dudas porque ha sido un poco torpe la función, no sabía, etc. Pues nada, hazla el pleurocrito. La relación del hematocrito pleural sobre el hematocrito sérico no debería superar más del 50%. Si supera, es que es un hemotórax. Enzimas que vas a pedir, ya hemos dicho que en qué caso es colesterol, además un colesterol muy alto, junto con triglicéridos altos, nos orientan a saber un kilotórax. Amilasa, un derrame pleural por pancreatitis. Realmente la relación pleurocérica más de 1. El ADA o adenosina aminasa, más de 45. Es sensible para tuberculosis, pero no es específico. Hay otras que se piden, por ejemplo, lisosima pleural, lisosima sérica. En el caso de la tuberculosis también nos sirve. En el caso de un derrame pleural urémico, una relación de creatinina pleurocérica más de 1, uno puede decir es un de tipo exudado urémico, por ejemplo. Triglicéridos más de 110, esto tiene una especificidad importante para un kilotórax. Menos del 50% no es kilotórax, también con alta especificidad. O sea, si es menos de 50, tiene una baja especificidad kilotórax, por más de que tú hayas hecho una punción con líquido blanquecino. Me voy a dar 2 minutos de pausa, por favor, para tomar un vaso de agua. ¿Alguna pregunta, por favor? Paramos. Un minuto.
Bueno, para cambiar un poco los últimos 5 minutos, les voy a compartir algo que hablé el día de ayer y que me produjo gran hilaridad. ¿Qué es esto, por favor? ¿Se está compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Antes de la pandemia, teníamos, se supone, que evitar las 3 P's por antecedentes de otras pandemias. 1 era el pandemonium, 2 la precariedad y 3 la paranoia. Las 3 P's. ¿Qué es pandemonium? Que estemos angustiados, fatigados, que estemos con agotamiento ocupacional, que estemos con incertidumbre, que tengamos dilemas éticos, que no haya violencia física ni psicológica. Todo esto hay, por si acaso. Bueno, no creo que se vaya a compartir esto y nada, sí, voy a intentar hacerles ver este video que es YouTube. Espero que el internet no me traiga una mala pasada. Pero lo primero que pasó en la pandemia fue justamente algo que rayaba en la hilaridad. Nada más déjenme unos segunditos que empiece a cargar esta imagen para ver que empezó así la pandemia. Fíjense ustedes lo que pasó. Ahora ya, nunca hemos sido bien vistos, ¿no? No lo dejaron entrar a su departamento, excepto fuera de estos tiempos del coronavirus. Los vecinos al parecer están temerosos que le traiga el virus al edificio, por eso no lo quieren. Ellos piensan que se van a contagiar, se están acusando y haciendo falsas aceleraciones. Yo tengo una fábrica y desde que estoy saliendo voy a volver con el virus. ¿Qué te más preocupa a esta doctora? Una de las familias con sus hijos. Un pequeño de 13 y una niña de 3 años, que viven en el edificio, que constantemente son discriminados. Tengo 2 niños pequeños. Yo esta mañana me salí con todo mi equipo para protegerme en esta maleta, pero la gente continúa reuniéndose así, la gente continúa agotarme. Una desesperación que se traduce en exigir al gobierno nacional garantías para su trabajo. Pues cabe recalcar que el personal en salud, como primeros en la línea de combate del coronavirus, Pido garantías al gobierno, porque no puede ser. Nosotros estamos trabajando todos los días. Lleva aquí la gente con sus cámaras, con sus filmaciones. No puede ser. Nosotros estamos trabajando con todas las... Bueno, entonces se cumplió un poquito lo del pandemonio. Los médicos tuvimos que salir a manifestar las agresiones sin justificarse. Hemos sido discriminados, por si acaso, y agredidos. Ya de entrada, ya nos veían y nos trataban como si nosotros estaríamos trayendo el virus. Yo estoy hablando del principio de la pandemia. La otra era la precariedad. Y aquí se hablaba de una cantidad necesaria que recomendaba la Organización Mundial de la Salud para tener el número promedio de médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes. Y obviamente Bolivia estaba por debajo de los mismos. Se nos dijo que teníamos que tener estas 6 M's, ¿no? Mascarilla, 1,5 metros de distancia, lavado de manos, repetir el lavado de manos. Estuvimos en cursos de capacitación de lavado de manos, menos contactos, ¿no? Más ventilación, abrir las ventanas, mejor stay at home, quedarse en casa. Y bueno, lo tratamos de hacer así. Empezamos a hacer un triaje de qué equipos de protección personal íbamos a usar en qué área, ¿no? Cuáles eran necesarios, pero no teníamos. O sea, nos tuvimos que comprar cada uno, las N95 no habían. Empezó a ver lo que ahora está pasando con el Tocilizumab y el Remdesivir ya pasó, que empezaron a revenderlas. Es decir, familias enteras van, compran medicamentos, compran barbijos y los venden a 6 veces más el precio, 3 veces más el precio, y eso pasaba con nosotros. Y claro, Bolivia con una cantidad de médicos de intensivo y un número de camas por 100.000 habitantes disminuida, sin información de ventiladores mecánicos, aquí requerimiento.
Encima, ventiladores que hacen tráfico ahí, una corrupción. Encima hay bloqueo de oxígeno. Mi amigo José Luis Acari fallece protestando en el Hotel La Portada en una situación de neumonía severa, con alto flujo de oxígeno. Se acaba el oxígeno porque no permitían estos bloqueos llegar el oxígeno justamente acá en esta fecha que estoy viendo. Lo trasladan al Hospital del Tórax, donde en ese traslado llega descompensado, porque sí se descompensa, y desafortunadamente lo intuban y después fallece. Y ahora, ¿no? El drama del oxígeno, que les contara cómo estoy, en serio, llorando con los pacientes que los de oxígeno. Esto ya ha pasado un poquito. Y la paranoia, ¿no? La enfermedad mental que se caracteriza por aparición de ideas fijas, obsesivas y absurdas, basadas en hechos falsos, infundados, junto a una personalidad bien conservada sin pérdida de la conciencia ni alucinaciones, pero sí con pérdida de juicio. El temor a lo desconocido, una sociedad que nunca fue informada correctamente, una sociedad ignorante y ahora negligente, ha reaccionado de la forma que ha reaccionado. Entonces todo lo que no debería pasar, ha pasado. Es eso que quería hacerle recuerdo, probablemente ustedes la más frágil, y generalmente como consumen estupideces en redes y también estupideces en la televisión y les lavan el cerebro, pues alrededor de sus narices, pero lo que les espera es algo serio a ustedes, mis queridos alumnos. Y les digo queridos porque es la verdad, porque si hay alguien que defiende a ustedes soy yo. Miren esto que pasó en Guayalamerín. Bueno, lo siento. Quería simplemente compartir esto con ustedes para contextualizar. ¿Estoy todavía en la reunión? Sí, doctor. Sí, doctor. Nada más quería compartirles algo que tal vez no lo han visto porque a veces no lo ven, ¿no? O sea, ya he dejado de presentar, ¿no? He dejado de presentar, por favor, ayúdenme, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Que no lo veo, yo no, me he perdido. Me he perdido. Ahora sí ya estoy. Nada, quería mostrarles eso nada más, como parte de un highlight, como parte de pinceladas de lo que pasó al inicio. Voy a escribir un libro, queridos alumnos. Los que me conocen saben bien cuánto los quiero a cada uno de ustedes y cuánto los protejo, ¿no? Cuánto los quiero guiar a buenas aguas. Pero bueno, el que se deja guiar le va bien. El que tiene sustrato y tiene capacidad y sabe que dónde quiere llegar, no importa, va a llegar. Es lo más importante, no mutar en el camino. Claudicar lo hacen varios. Bueno, seguramente no había capacidad suficiente para lograrlo. Mutación del juramento hipocrático lo hacen casi todos. Es una pena. Querido Roberto, ¿estás ahí? Estoy acá. Tienes el juramento hipocrático que te había pedido el otro día. Sí. Pero, para terminar la clase, digo, el viernes, ahora tengo que ir a hacer una visita, tengo que hacer 2 broncoscopias. Está tremendo, chicos. Está tremendo. Y no es por dinero, ¿eh? Ojalá fuera por dinero. Hay mucha gente que trabaja por dinero. Se han hecho muchas casas comerciales, muchos grupos de médicos, todo con afines lucrativos. Nos interesa, en definitiva, el trabajar bien. La pandemia va a seguir por intereses económicos, ¿no?
Entonces va a llegar, cuando ustedes salgan en el internado, la pandemia. Va a seguir. Y cada vez hay chicos más jóvenes que están muy graves. ¿De qué depende? Ojalá se supiese exactamente, ¿no? Hacemos A y B con la misma edad, con el mismo tiempo de evolución, el mismo tratamiento. A reacciona bien, B reacciona pésimo. Edad igual, 40 años, por ejemplo, comorbilidades. Entonces ahora se está estudiando mucho los inmunotipos, la genética, quienes pueden reaccionar, hay fenotipos, pero no hay en la práctica. No sé si sí, uno puede más o menos predecir que un obeso puede ir mal, ¿no? Pero ya les estoy diciendo, están haciendo personas que van muy mal, hagas lo que hagas bien todo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la pandemia también, aparte la impredecible reacción, la respuesta del ser humano ante la injuria, ¿no? La respuesta ante un antiviral igual, o ante un esteroide igual, ante una situación de oxígeno igual, ante todo igual. De uno es diferente al otro, es impredecible. Entonces eso, si ustedes quieren, mañana tengo una charla a un grupo de médicos, les paso el link y pueden estar presente, porque voy a hablar justamente de algunas cosas del tratamiento de la COVID y más que todo, qué no se debe hacer, más que qué se debe hacer, ¿no? Porque hay cosas que ya están muy claras y hay cosas que estamos haciendo iatrogenia. Y como claro, los médicos ahora se dicen, se tapan los médicos. No. Hay que hacer un buen, siempre cursos de capacitación, siempre tenemos que ser autocríticos, siempre, ¿no? Y como esto es demasiado extenso en número, no se trata de médicos especialistas, se trata de saber trabajar en equipo, ¿no? Pero aquí se han metido gente que quiere lucrar en pandemia, y lucra muchísimo. Esa es una situación muy triste, ¿no? Muy triste porque esto significa el dolor inconmensurable no se puede medir, de pérdidas de más de un familiar en familias, 2, 3 miembros, a veces familias enteras están yendo, chicos. Impresionante, pandemonium. Solamente quería comentarles esto para que sean empáticos conmigo un poquito. A veces no estoy muy alegre, que digamos. Quisiera estar más alegre, pero realmente no se puede estar. Quisiera tener una actitud más positiva, pero el tema es que se viene, esto sigue. Hay que seguir surfeando las olas, evidentemente. Pero esto que acabo de mostrar, evitar las 3 P's, precariedad, ahora con los medicamentos y el oxígeno sigue. Y te digo que faltan camas en los hospitales, claro que sí. ¿Que se está lucrando las privadas? Claro que sí. Después, y hay que ser claros, no puedo yo mentirles. ¿Cómo pueden revender un medicamento que cuesta, digamos, 100, lo pueden vender en 500? Exagerado, así lo están haciendo, así lo han hecho. Especulación. Después, pandemonium, ¿no? O sea, es decir, discriminación. Al que dice la verdad parecería que es el enemigo del negocio. Por defender la vida. Porque está al pie de la viendo y no hay solidaridad de tus colegas. Bueno, Roberto, espero tu juramento hipocrático. ¿Qué dice con respecto a los colegas? Doctor, a ver. Léelo. Apaga el otro micrófono, por favor, porque ahí está. Lo voy a... Ya está. Dale. Roberto.
Roberto, ¿estás ahí? ¿Oyeron ese chiste? Doctor, ahora sí, estoy aquí. Ahora sí, dale. Ahora me perdí. Juramento hipocrático. Juro por Apolo, el médico, y Esculapio, y por Igea y Panacea, por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tengo poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó que este arte le estimaré lo mismo que a mis padres, les participará de mi mantenimiento, y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo. Instruirá por precepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos de los que me enseñó, a mí, a los discípulos, unidos por juramento y estipulación de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Llevará adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será de beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el error. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendrá mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. A cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de lascivia, con las mujeres y hombres libres o esclavos. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ahora sí cumplo este juramento y no lo quebranto. Que los frutos de la vida y el arte sean míos. Que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. Gracias, Roberto. Hay muchas cosas interesantísimas en todo ello. Y creo que lo que hemos estado hablando justamente es parte de que se rompe el juramento hipocrático permanentemente. En un mundo totalmente contrario al cual vivimos. Y yo estoy casi seguro que los médicos estudiamos por vocación, por lo menos lo hacíamos hasta hace un par de años atrás, no sé cómo viene la mano ahora, y somos una secta privilegiada del conocimiento aplicado a justamente esto. Y aparte que eso está desde Hipócrates, digamos, esa herencia que tenemos del aprendizaje de persona a persona, de persona a grupos, gratuita y desinteresada, ¿no? Mientras más das, más recibirás. Y forma parte de la ausencia de nuestro existir como tal. Y esto lo hacemos desde justamente indico Hipócrates, no sé si Galeno, y sin embargo se está distorsionando la medicina, caballeros. Cuando no, muchos médicos no están haciendo su juramento hipocrático. ¿Y a quién me interesa? En épocas de corrupción, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Total, como estoy disfrazado de barbijo, no me ven. ¿Qué hago? ¿Qué soy? Bueno, aprovecha los oscuros, la temporada de fiesta de mascarada o de barbijeada para hacer pan de moñadas, se los aseguro. Pero no les llegue y que termine de una vez esta pandemia hasta que ustedes lleguen a empezar a hacer sus prácticas en el hospital, que desafortunadamente no están pudiendo ir. ¿Ya?
Entonces, si están deseosos de poder escuchar la charla que voy a hablar de tratamiento de COVID, qué no hacer sobre todo, les paso el link a Cartón y mañana los veo a las 9 de la mañana, si no nos vemos el día lunes. Tengo la próxima semana más para terminar mi tema. Un gran abrazo, buenas noches, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor.